Hola, bienvenido a El Pastor de Dios. Gracias por estar aquí, por abrir este espacio en tu día para acompañarme en un tema que es tan humano como profundo, el sufrimiento. Quizá hoy estás en un momento de calma, o tal vez estás atravesando una tormenta que parece interminable. Puede que te hayas preguntado alguna vez o muchas veces por qué Dios permite que suframos, por qué permite tanto dolor, tanto quebranto. Esta pregunta no es nueva. Desde que el mundo existe, desde que el hombre y la mujer caminaron por primera vez sobre la tierra, esta ha sido una pregunta que ha desgarrado corazones y ha hecho temblar la fe de muchos. No es una pregunta fácil de responder, ni mucho menos sencilla de entender. Sufrir duele. El sufrimiento puede ser una sombra oscura que parece envolver todo nuestro ser, y muchas veces sentimos que estamos solos en esa oscuridad. Pero la verdad es que el sufrimiento es una experiencia que une a toda la humanidad. No importa dónde estés, quién seas, qué creas o cuánto tengas, todos hemos sentido o sentiremos alguna forma de dolor. Hoy quiero invitarte a que juntos exploremos este misterio desde una perspectiva que no siempre se nos cuenta, la perspectiva de la fe, de la Biblia y sobre todo del amor de Dios. Quiero que este sea un espacio seguro, un refugio donde podamos mirar de frente a esa pregunta que a veces duele tanto y donde podamos encontrar no solo respuestas, sino también esperanza y consuelo. No te prometo respuestas fáciles porque sé que no las hay, pero sí te prometo sinceridad, reflexión y una verdad profunda que puede transformar la manera en que ves el sufrimiento y en cómo encuentras luz en medio de la oscuridad. Tal vez pienses que el sufrimiento es una injusticia que Dios debería evitar. Y te entiendo, también yo he sentido esa lucha en mi corazón. Pero a lo largo de este camino, descubriremos que el sufrimiento, aunque doloroso, también tiene un propósito, un sentido que pocos entienden. Y lo más importante, descubriremos que incluso en los momentos más difíciles, Dios está ahí, más cerca de lo que imaginamos, sosteniéndonos cuando no podemos más. Así que, si estás listo, te invito a caminar conmigo. Abramos juntos el corazón y la mente para entender por qué Dios permite el sufrimiento y cómo podemos encontrar paz y fuerza en medio de él. Vamos a comenzar. El sufrimiento es algo que todos conocemos, aunque sean diferentes formas y grados. No hay persona en este mundo que pueda decir que nunca ha sentido dolor o tristeza profunda. Y es que el sufrimiento es una experiencia humana universal, tan antigua como la vida misma. Cuando hablamos de sufrimiento, no hablamos solo de algo físico, como una enfermedad o una herida que nos duele, aunque ese tipo de sufrimiento es real y muchas veces insoportable. También hablamos de un sufrimiento emocional, cuando el corazón se rompe por una pérdida, una traición, una soledad o un miedo profundo. Y hay un sufrimiento espiritual, quizás el más silencioso y menos comprendido, que nace cuando sentimos que Dios está lejos o que hemos perdido el rumbo. El sufrimiento puede venir en muchas formas: la muerte de un ser querido, la enfermedad, la pobreza, la violencia, la injusticia, el abandono, el rechazo, la ansiedad, la depresión, el fracaso. Todas estas experiencias tocan lo más profundo de nuestra alma y a veces parecen no tener explicación ni consuelo. Es importante reconocer que el sufrimiento duele, y duele porque nos importa. Cuando algo nos lastima, es porque ese algo tiene valor para nosotros. Nuestra vida, nuestros sueños, nuestra familia, nuestra paz interior. Pero esa misma importancia hace que el sufrimiento también sea una oportunidad para aprender, para crecer y para entender mejor quiénes somos y quién es Dios. Quizás en este momento te sientas abrumado por el dolor. Quizás has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo esto? Y es natural. Esa pregunta nace de la necesidad profunda que tenemos de encontrar sentido y esperanza. El sufrimiento, en muchos sentidos, es un lenguaje del alma. Es una forma en la que nuestro corazón nos habla, a veces con gritos silenciosos, otras veces con lágrimas y silencios. Nos dice que algo necesita ser sanado,
que necesitamos ayuda, que necesitamos Dios. Pero el sufrimiento no es solo una experiencia individual, es algo que compartimos con toda la humanidad. Desde los tiempos antiguos, el hombre ha sufrido guerras, enfermedades, hambrunas, persecuciones, y sin embargo, en medio de tanto dolor, también han surgido historias de esperanza, de resistencia y de fe. En la Biblia, por ejemplo, encontramos muchas personas que sufrieron profundamente, pero que también encontraron sentido y consuelo en su relación con Dios. Historias que nos muestran que el sufrimiento puede ser parte de un camino más grande, aunque a veces no lo comprendamos en el momento. En las próximas secciones exploraremos algunas de estas historias y enseñanzas para ver cómo el sufrimiento ha sido entendido y vivido desde la fe, y cómo puede ayudarnos a encontrar esperanza y propósito. La Biblia está llena de relatos, poemas y enseñanzas que hablan sobre el sufrimiento. A lo largo de sus páginas encontramos no solo el dolor y la lucha humana, sino también la esperanza, la fe y la presencia constante de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Permíteme contarte algunas de las historias más profundas y conmovedoras que nos ayudan a entender el sufrimiento desde una perspectiva espiritual. El libro de Job, el sufrimiento del justo. Quizás uno de los relatos más poderosos y antiguos sobre el sufrimiento es el de Job. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Tenía una vida bendecida, con familia, riqueza y salud. Pero de repente, sin una razón aparente, perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. El dolor de Job no era solo físico o material, sino también espiritual. Él no entendía por qué le sucedía todo eso si había vivido con justicia. En medio de su angustia, Job no calló su dolor, sino que lo expresó abiertamente a Dios, preguntándole con valentía por qué permitía tanto sufrimiento. Esta historia nos enseña que el sufrimiento no siempre es castigo y que es legítimo cuestionar, llorar y buscar respuestas. Job nos muestra la honestidad en la fe, una fe que no se esconde del dolor, sino que lo enfrenta con el corazón abierto. Y aunque al final Dios no da una explicación clara a Job, le recuerda que hay un misterio más grande que nuestra comprensión humana y que la confianza en Dios es lo que sostiene, incluso cuando no entendemos. Los Salmos, el refugio en la tristeza. En el libro de los Salmos encontramos muchas expresiones de dolor, miedo, soledad y también esperanza. Los salmistas, hombres y mujeres como tú y como yo, pusieron en palabras sus sentimientos más profundos. Salmos como el 23, El Señor es mi pastor, nada me falta, o el 34:18, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Son recordatorios poderosos de que Dios está presente en el sufrimiento y es refugio seguro. Los salmos nos enseñan que el llanto, la tristeza y el clamor no están fuera de lugar en la fe. Al contrario, son una forma legítima y necesaria de acercarnos a Dios en los momentos difíciles. Jesús y su sufrimiento en la cruz. El mayor ejemplo de sufrimiento en la Biblia es Jesús mismo, quien sufrió no solo físicamente en la cruz, sino también emocional y espiritualmente. En Getsemaní, Jesús sintió un dolor tan profundo que sudó gotas de sangre. En la cruz, cargó con el peso de todos los pecados del mundo. Enfrentó el abandono de sus amigos y el silencio del Padre. Su sufrimiento fue el acto más profundo de amor, un sacrificio para darnos vida y esperanza. Jesús nos muestra que el sufrimiento puede tener un propósito redentor y que en medio del dolor no estamos solos. San Pablo y las espinas en la carne. El apóstol Pablo, uno de los líderes más grandes del cristianismo, también experimentó sufrimiento intenso. Él habla de una espina en la carne, un problema o dificultad que lo afligía constantemente. Pablo pidió a Dios que se la quitara, pero Dios le respondió que su gracia era suficiente y que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad. Esto nos enseña que el sufrimiento puede ser un medio para que la gracia de Dios se manifieste y para que nuestra dependencia de Él crezca. Otras referencias bíblicas.
La Biblia está llena de pasajes que hablan del sufrimiento, tanto de personajes históricos como de enseñanzas directas. Jeremías, el profeta llorón, que sufrió persecución y dolor por anunciar la palabra de Dios. David, el rey que enfrentó enemigos, traiciones y crisis personales, y en sus salmos encontró consuelo. El libro de Lamentaciones, que expresa el dolor del pueblo de Israel tras la destrucción de Jerusalén. Las cartas de Santiago, Pedro y Juan, que hablan de la paciencia y la esperanza en medio de la prueba. Estas historias no son solo relatos antiguos, son testimonios vivos que nos muestran que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero que Dios no está ausente. Nos invitan a no temer ni negar el dolor, sino a enfrentarlo con fe y esperanza, confiando en que Dios camina con nosotros y que hay un propósito más grande. Esta es quizás la pregunta más difícil, la que muchas veces nos quita el sueño y nos llena de dudas. ¿Por qué Dios, siendo amor infinito y poder absoluto, permite que suframos? Quiero que sepas que no estás solo en esa pregunta. Grandes hombres y mujeres de fe se la han hecho y es un signo de que buscamos entender, crecer y encontrar sentido. Hay varias razones que podemos descubrir al estudiar la Biblia, la vida y la experiencia espiritual. No todas son fáciles, pero te invito a verlas con un corazón abierto. 1. El don del libre albedrío y sus consecuencias. Dios nos creó con libertad real, con la capacidad de elegir. Esta libertad es un regalo inmenso, porque nos permite amar genuinamente, decidir seguir a Dios por amor y no por obligación. Pero esa libertad también implica que el mal y el sufrimiento pueden entrar en nuestra experiencia. Cuando elegimos alejarnos de Dios, cuando otros eligen hacer daño, o simplemente vivimos en un mundo caído, el sufrimiento se hace presente. No es Dios quien causa el mal, sino que respeta nuestra libertad, aunque elija permitir que vivamos en un mundo imperfecto para que aprendamos a escoger el bien. 2. El sufrimiento como prueba y purificación. A lo largo de la Biblia, vemos que el sufrimiento puede ser una prueba que fortalece nuestra fe y nuestro carácter. Dios permite pruebas para purificarnos, como el oro se purifica en el fuego. Estas pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer en paciencia, confianza y humildad. En Santiago 1, 2 al 4, se nos anima a considerar como alegría las pruebas porque producen perseverancia y madurez. 3. El sufrimiento como camino hacia el crecimiento espiritual. El dolor puede ser un maestro que nos enseña a depender menos de las cosas materiales o superficiales y más de Dios. Cuando todo va bien, es fácil olvidarnos de Él. Pero en el sufrimiento, muchos descubren una necesidad profunda de Él, una apertura del corazón que les permite crecer espiritualmente. 4. La redención y el sufrimiento de Jesús. Dios mismo no está ajeno al sufrimiento. Envió a su Hijo para experimentar el dolor humano, la soledad y la muerte. Jesús convirtió el sufrimiento en camino de redención. Su pasión y muerte en la cruz muestran que el sufrimiento puede tener un propósito mayor: traer vida, perdón y esperanza a todos. 5. El misterio del sufrimiento en la voluntad divina. Hay aspectos del sufrimiento que no entendemos y que pueden parecer injustos. La Biblia nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que en la fe confiamos en su amor y sabiduría, aunque no veamos el panorama completo. Esta sección puede seguir con ejemplos bíblicos, testimonios contemporáneos y reflexiones sobre cómo aceptar el sufrimiento sin perder la esperanza. Cuando uno está en medio del dolor, lo primero que se pregunta es: ¿para qué sirve todo esto? Si no le encontramos sentido al sufrimiento, este se siente como una carga insoportable, una herida abierta que nunca sana. Pero la Biblia,
y la experiencia de muchos creyentes nos muestran que, incluso en el dolor más profundo, Dios puede sacar algo bueno. No siempre lo vemos de inmediato, pero poco a poco, con fe y paciencia, descubrimos que lo que parecía una tragedia se convirtió en un instrumento de transformación. 1. El sufrimiento puede acercarnos más a Dios. Hay momentos en que el dolor nos derriba por completo, y en esa fragilidad descubrimos que lo único que nos sostiene es Dios. Es en la debilidad donde sentimos más claramente su fuerza. Pablo lo expresó así en 2 de Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces Dios no calma la tormenta, pero sí calma a su Hijo en medio de la tormenta. Y esa paz que experimentamos no es ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos. 2. El sufrimiento puede despertar compasión en nosotros. Quien ha pasado por el dolor puede comprender y ayudar a otros que sufren. Nuestro corazón se hace más sensible, menos orgulloso, más dispuesto a escuchar y abrazar. Es como si Dios utilizara el dolor para moldearnos en instrumentos de consuelo. Así, lo que vivimos deja de ser solo una herida personal y se convierte en un canal de bendición para otros. 3. El sufrimiento nos enseña a valorar lo que realmente importa. En el trajín diario, es fácil enredarnos en cosas superficiales, la prisa, el dinero, la aprobación de otros, pero cuando llega el dolor, nuestras prioridades se reajustan. Nos damos cuenta de que lo más valioso son las personas que amamos, la fe que nos sostiene y la eternidad que nos espera. El sufrimiento nos recuerda que estamos de paso en esta tierra y que nuestro hogar definitivo está con Dios. 4. El dolor como preparación para algo mayor. A veces Dios permite que atravesemos una etapa dura para prepararnos para una misión futura. Podemos no entenderlo ahora, pero lo que aprendemos en el valle nos será útil cuando lleguemos a la cima. Muchos ministerios de ayuda, consejería y evangelización nacen de personas que pasaron por un dolor profundo y encontraron a Dios ahí. 5. La esperanza de la vida eterna. Para los hijos de Dios, el sufrimiento no tiene la última palabra. Jesús prometió que un día no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esa esperanza no es un simple deseo, sino una certeza basada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto significa que cualquier dolor que vivimos ahora es temporal, mientras que la alegría y paz que Dios nos dará son eternas. 6. Testimonios que iluminan. Piensa en José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente. Años después pudo decirles: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Ese es el corazón del propósito en el sufrimiento. Lo que parecía destinado a destruirnos, Dios lo usa para levantarnos y bendecir a otros. El sufrimiento no es algo que buscamos, pero cuando llega, podemos enfrentarlo con la certeza de que Dios está obrando algo más grande de lo que vemos ahora. Esa certeza no elimina el dolor, pero sí le da un sentido que nos permite seguir adelante. El sufrimiento no es algo que podamos evitar por completo, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Y la forma en que lo hacemos puede marcar la diferencia entre quedarnos atrapados en la desesperación o salir fortalecidos con una fe más profunda. Aquí te comparto pasos y principios que, a la luz de la Biblia y la experiencia, nos ayudan a atravesar el dolor de la mano de Dios. 1. Acepta que el sufrimiento es parte de la vida, pero no tu destino final.
Uno de los primeros pasos para enfrentar el dolor es dejar de pelear contra la realidad. Aceptar que el sufrimiento existe no significa resignarse, sino reconocer que es parte de este mundo caído y que Dios aún tiene control. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Aceptar no es rendirse, es poner el dolor en su lugar y recordar que es temporal. 2. Lleva tus preguntas y tu dolor directamente a Dios. Dios no se ofende cuando le preguntas ¿por qué? Él conoce tu corazón y quiere que seas honesto con Él. Mira los Salmos. David, en medio de su dolor, le hablaba a Dios con transparencia, incluso con lágrimas y quejas, pero siempre terminaba recordando su fidelidad. Ora aunque no tengas palabras. A veces, un suspiro o un llanto son oraciones que Dios entiende mejor que cualquier frase. 3. Rodéate de una comunidad de fe. El sufrimiento puede aislarte, pero ese aislamiento es peligroso. Busca personas que te escuchen sin juzgar, que oren contigo y que te recuerden las promesas de Dios cuando tú no puedas verlas. En la iglesia primitiva, los creyentes se sostenían mutuamente, compartiendo cargas y apoyándose. Ese modelo sigue vigente. No tienes que caminar solo. 4. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando el dolor nubla nuestra visión, es fácil olvidar las veces que Dios nos ha rescatado antes. Haz memoria de sus respuestas, sus milagros, sus provisiones. Escribe un diario de gratitud. Y cada vez que el miedo vuelva, léelo para recordar que si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. 5. Encuentra propósito en medio del dolor. Pregúntate, ¿cómo puede Dios usar esto para moldearme o para ayudar a otros? Tal vez no tengas la respuesta ahora, pero mantener esa pregunta abierta te mantendrá en una postura de aprendizaje y fe. Como dijo Elizabeth Elliot, misionera que perdió a su esposo asesinado, Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. 6. Mantente alimentado espiritualmente. El sufrimiento drena nuestras fuerzas, y por eso es vital alimentarnos con la palabra de Dios, la oración y la alabanza. Aunque no tengas ganas, abre tu Biblia. Aunque cueste, canta una canción de adoración. Aunque parezca difícil, busca su presencia. Es ahí donde el alma encuentra descanso. 8. Mira más allá del presente. Vive con la eternidad en mente. Esta vida es solo una parte de nuestra historia. Un día todas las lágrimas serán enjugadas y no habrá más dolor. Apocalipsis 21:4. Vivir con esa perspectiva nos ayuda a recordar que las pruebas de ahora son pasajeras comparadas con la gloria que nos espera. Romanos 8:18. Ayuda a otros incluso en tu dolor. Muchas veces Dios usa a personas heridas para sanar a otras. Quiero que recuerdes esto. El sufrimiento nunca tiene la última palabra para un hijo de Dios. Puede ser el capítulo más oscuro de tu historia, pero no es el final del libro. Dios está escribiendo algo más grande, más hermoso y más eterno. Confía en que aunque ahora no entiendas, Él está trabajando a tu favor. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, no fue fácil, pero Dios estuvo conmigo todo el tiempo.